Hola, les habla la Magíster Linne Álvarez, participante del doctorado Ciencias de la Motricidad Humana de la UPE, Barquisimeto de Estado Lara. En esta oportunidad les voy a plantear y argumentar el paradigma e investigación a utilizar para mi proyecto de tesis doctoral titulado Praxis de la Educación Física, una visión desde la corporeidad. Como sabemos, en todo proceso de investigación, la parte metodológica siempre se hace un poco más compleja para seleccionar el método y su metodología más acorde para el cumplimiento de los propósitos u objetivos de investigación. En esta oportunidad, pues, tras escudriñar los paradigmas positivista, pospositivista y sociocrítico, he considerado el método fenomenológico interpretativo para una investigación más centrada en la praxis de la educación física vista desde la corporeidad en la educación primaria, la cual posibilita romper los espacios de formación deportivista al cual están acostumbrados los docentes de esta área y a su vez poder comprender las prácticas corporales como una expresión simbólica a través de la observación e interpretación de los procesos de orden social que vinculan la corporeidad. Al realizar una investigación que dé aporte a la educación física desde el doctorado Ciencias de la Motricidad Humana, se genera o me planteo una serie de interrogantes. Por ejemplo, ¿qué piensa el profesor de educación física sobre la corporeidad como medio para la praxis de la educación física? ¿O cuáles son las percepciones y significados de la corporeidad concedidos desde los docentes de educación física? Como también, ¿cuáles serían sus valoraciones como docente de educación física respecto a su praxis desde la corporeidad? Pues partiendo de estas interrogantes, amerito acercarme a una realidad observable de cómo es la praxis de la educación física vista desde la corporeidad. Para ello se plantean pues una serie de propósitos, entre ellos inicialmente develar la percepción, la opinión, valoración de los docentes de educación física en relación con la corporeidad. Como un segundo propósito está comprender los problemas destacados al momento de su praxis y como también poderlas interpretar las diferentes valoraciones que ellos otorgan con respecto a la corporeidad como una herramienta en la praxis de la educación física. Todo esto me va a permitir generar una aproximación teórica de la corporeidad como una herramienta en la praxis de las clases de educación física. Pues en este sentido, tal como lo propone la fenomenología interpretativa o hermenéutica de Heidegger, la investigación científica requiere de un investigador intérprete de su mundo, su realidad y su objeto de estudio en su cotidianidad, considerando la fenomenología hermenéutica como una filosofía de vida que genere y construye al mismo tiempo que se investiga, porque el modo de ser del investigador es interpretar constantemente su realidad, su objeto de estudio. Para ello, pues hay que considerar la aplicación de unos instrumentos, los cuales me van a permitir abordar a los informantes clave desde sus propias experiencias y en el proceso de interpretación de los resultados recurrir a ellos para revisar en conjunto entre ellos como participantes directos y mi persona como investigador, interpretar si lo que ellos expresó está realmente como yo lo interpreté. Esta metodología, pues, propuesta por el alemán Martin Heidegger, me permite apropiarme del significado implícito en las experiencias vividas mediante un proceso orientado a la interpretación, ya que permite revelar y descubrir el significado de las experiencias de los docentes de educación física en su praxis diaria. Pues, por otra parte, para obtener la información se utilizan las técnicas para recolección de información, tal como lo plantea Arias, que la técnica de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener información. Para efectos de la investigación, se realizarán las entrevistas a profundidad y la observación participante, mientras que los instrumentos se utilizará una guía de entrevista y el diario de campo.
son como los medios materiales que se emplean para recoger o almacenar una información. A su vez, como una herramienta, el registro se utilizará la grabadora de voz o una videograbadora y una libreta de registro, el cual me permitirá tomar notas en el momento de las observaciones. Considerando, por otra parte, que la entrevista en profundidad es un reporte verbal de la persona con el fin de obtener información a primera mano acerca de sus experiencias. Para la entrevista se van a manejar preguntas de hecho, de opinión, de situación, patrones de acción, cerradas, abiertas, las cuales que me van a permitir determinar de acuerdo al progreso de la temática con la persona entrevistada. Esta entrevista va dirigida explícitamente a los docentes de educación física considerados como una muestra, para los cuales se desarrolla la guía considerando algunas dimensiones y variables. Entre las dimensiones está la identificación, saber qué me interesa saber de su identificación, sus datos como el género, la edad, el título académico o su situación profesional, como también su formación, conocer cómo es su formación, ya sea inicial o permanente, o como también los conocimientos adquiridos durante las carreras de pregrado o posgrado, o desde su autoformación o experiencias previas pues no formales. También quisiera conocer los contenidos con los que ellos trabajan, comprobar el trabajo de contenido de la corporeidad pues llevados a cabo por el docente como parte de sus clases, sus actividades desarrolladas en el día a día de sus clases. ¿Qué metodología utilizan estos docentes para desarrollar los contenidos sobre la corporeidad y la evaluación dentro del currículo de la educación física? Otra cosa que me va a permitir es conocer cómo evalúan ellos la corporeidad dentro de sus clases, qué tipos de evaluación utilizan y qué instrumentos aplican. Y una pregunta abierta que son las propuestas, el cual me va a permitir escuchar o conocer de primera mano cuál es la satisfacción que ellos tienen como docentes, no solo en el área de educación física, sino en la corporeidad específicamente, y visionar qué propuestas para mejorar esta área, la corporeidad, dentro de las clases de educación física. Ahora bien, otra de las técnicas de recogida de la información es la observación participada. En ella pues busco evaluar con atención los aspectos de la realidad inmediata y a su vez llevaré una guía de observación o simplemente mi diario de campo, el cual me va a permitir registrar la información acorde a los hechos, considerando algunos criterios para su efectividad, como la observación se debe de tener algunos pasos o algunos prejuicios, por lo menos uno de ellos es no distorsionar la realidad. Debo organizar un plan de observación que me permita caracterizar el objetivo y focalizar qué es lo que quiero observar en un determinado momento. De igual manera, para el procedimiento y el análisis de estos resultados, pues se hará una sistematización o una interpretación de las entrevistas aplicadas a estos informantes clave, luego una protocolización de cada entrevista, que para elaborar una posible tabla y presentar la definición naciente de las dimensiones encontradas que mencioné con anterioridad. Posterior a la tabla de definición, se presenta el diagrama categorial, lo cual me va a permitir relacionar la estructura entre las dimensiones, es decir, el orden para interpretar la información, suministrarla y cotejarla con los propósitos. Como también cada entrevista pues se le dará un código de tal manera que me permita y me facilite organizar para las posibles citas y para los posibles estudios. Para generar una aproximación teórica de la corporeidad como herramienta en la praxis de la educación física, que es lo planteado en este proyecto de investigación, pues se me hace necesario aplicar los instrumentos antes mencionados
poder abordar a estos informantes clave desde sus propias experiencias e interpretar una vez sus resultados. De esta manera, como esta es una investigación de orden cualitativo, el objeto de estudio pues se adapta al proceso de los datos que se va compilando de acuerdo a la comprensión del fenómeno y su entorno social, al cual se relacionan los objetivos, donde lo primordial es ver la realidad, estudiarla para poder descubrir cuáles son las debilidades y fortalezas a fin de crear conocimiento a bien de resolver esta situación problema. Ahora bien, para el diseño de la investigación hay que hay que planificarse según una serie de pasos de acuerdo al método fenomenológico, pudiéndose ejecutar en 5 momentos. Donde los primeros 3 momentos serían la primera etapa, que es ahora en el proyecto de investigación, el cuarto y el quinto momento, que es la culminación en sí de la tesis doctoral. En el primer momento, que está pautado la contextualización de los propósitos de estudio, el escenario de investigación, la disposición del estudio y su pertinencia con estas líneas de investigación de la ciencia de la motricidad humana. En el momento 2, pues una aproximación al fenómeno, diseñar, escudriñar el estado del arte de la investigación y buscar, indagar investigar sobre las bases teóricas que sustentan o acompañan este estudio. Para un tercer momento, que es el abordaje metodológico del fenómeno a conocer, que es la parte metodológica en sí del trabajo. En el cuarto momento, pues se van a diseñar, a redactar los hallazgos, la presentación, la estructuración de la información aportada por los actores sociales o los informantes clave y mi postura como investigadora. En este quinto momento se identifican los cuadros pues donde se presentan los hallazgos que emergen de las categorías obtenidas a lo largo de la investigación y las reflexiones finales. Considero que en esta etapa podré generar la aproximación teórica que se propone para el trabajo de investigación. A su vez considero que es necesario mantener la matriz epistémica. ¿Cuál sería la matriz epistémica para la praxis de la educación física? Una visión desde la corporeidad. Primero, plantearse el problema, que es poder comprender las prácticas corporales como una herramienta de la educación física. Como propósito es generar una aproximación teórica de la corporeidad como una herramienta en la praxis de la educación física, bajo un enfoque cualitativo, bajo un paradigma post-positivista. Ahora bien, en la parte ontológica es la forma en la cual se contemplan los docentes de educación física de primaria su praxis vista desde la corporeidad, observar su realidad y sumergirse en su propia naturaleza para poder describir e interpretar debidamente su praxis educativa. Desde la parte epistemológica es el diseño de la investigación, que estará basada en el paradigma post-positivista, como le dije anteriormente, debido a que está inmerso en el fenómeno humanístico, permitiendo así indagar sobre la percepción del docente en su praxis vista desde la corporeidad. En la parte metodológica se desarrolla bajo el método interpretativo, debido a que el objeto de estudio permite el análisis y la interpretación por parte del investigador para asumir su postura y dar explicación al fenómeno estudiado. Y como último, la parte axiológica, pues va a permitir conocer los valores inmersos en la praxis de la educación física, pretendiendo dar respuesta a las interrogantes: ¿cuáles son las valoraciones de los docentes de educación física respecto a su praxis vista desde la corporeidad? De esta manera, los docentes podrán valorar su práctica pedagógica diaria desde lo personal y lo profesional. Bueno, esto ha sido mi presentación en cuanto a mi proyecto de investigación, praxis de la educación física vista desde la corporeidad. Muchas gracias.